Hermanos, estoy contento de poder nuevamente estar aquí en la iglesia. Le decía a mi esposa esta semana que extrañaba verles, algunos hermanos que ahora están en sus casas, no los puedo ver, pero desde aquí les envío un caluroso saludo en el nombre de Jesús. Y a los que estamos aquí, qué alegría podernos nuevamente ver, amén. No hay nada más bonito que poder compartir en el templo, reunidos, unánimes, juntos, amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos, a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Ahora no hay excusa, puede usted en su comodidad prestar atención a la palabra del Señor. Invite a su familiar, a quien tiene usted ahí en su casa, y comparta un poco de esta palabra del Señor Jesucristo, amén. Yo les invito, hermanos, a que abran la palabra del Señor Jesucristo, amén. Allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 18, amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo: porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, qué tremenda pregunta la que el apóstol Pedro se ha hecho. Si primero comienza por nosotros, que todos los domingos, que los sábados estamos tratando de vivir una vida para Cristo, que todos los días estamos tratando de morir, que todos los días estamos tratando de vivir una vida cercana a Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y yo no sé usted, amigo, que nos está viendo a través de las redes sociales, o aún los que estamos aquí en esta hora, yo no sé si usted ahora mismo se puede preguntar esto: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el versículo 18 expresa: si el justo, si el que trata de hacer el bien con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si esos pentecostales están tratando de buscar a Dios, ¿en dónde aparecerá el que lo ha ignorado, el que lo ha despreciado? Y yo no sé, qué bueno en esta hora que nos pudiéramos preguntar, concienciar en esta hora acerca de estas dos tremendas preguntas. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y en segundo lugar, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, usted siéntese en el nombre del Señor Jesucristo. Estaremos hablando, hermanos, bajo el título, es un poco largo, pero ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y remontándome un poco al texto bíblico que nuestra hermana Yulisa había leído al inicio de este culto, allí en Romanos 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo expresa: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, rico, pobre, de extracto bajo, medio o alto, español, europeo, latino o africano, quien quiera que seas tú, eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos aquí es que no importa quiénes seamos, no importa el estatus que tengamos en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestra empresa, somos inexcusables. Amén. Y hablando acerca de este tema, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio, hermanos? El apóstol Pedro se hace estas dos preguntas de carácter importante.
Y yo no sé si para usted es importante saber cuál es el fin de aquellos que no obedecen esta palabra, que no obedecen a los mandamientos, a los estatutos, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Yo no sé si para usted es importante saber dónde aparecerá el impío y el pecador. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro se estaba preguntando tiempo atrás, traduciéndolo a nuestra actualidad, nos podríamos preguntar cuál será el fin de aquellos que no obedecen las leyes del Estado, de las autoridades o de la policía. Yo quisiera que alguien brevemente me expresara para usted cuál es el fin de aquel ciudadano, aquella persona que no obedece las leyes del Estado, de las autoridades o de la policía. ¿Cuál será su fin? La cárcel. Una persona que no obedece las leyes dictadas por el Estado o por la policía, si infringe una ley, puede ir directamente a la cárcel. Es decir, que hay un tipo de juicio para cada acto. Y la palabra de Dios, hermanos, o en la palabra de Dios podemos encontrarle la respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y hay una tremenda enseñanza, hay un tremendo ejemplo, hay una tremenda historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos ver la respuesta a estas semejantes preguntas. Y lo encontramos allí en el evangelio de Lucas. El evangelio según San Lucas, amén, capítulo número 16, del versículo 19 al 15, podemos encontrar la respuesta a esta tremenda pregunta. Y yo quiero invitarte a ti, amigo, que me estás viendo a través de la red social, y a los hermanos que estamos ahora en este lugar. Yo quiero que a partir de este momento usted lea estos pasajes bíblicos, aunque literales, pero quiero que usted se los imagine para que usted pueda entender la respuesta a esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, allí en el evangelio de Lucas, capítulo 16, del 19 al 15, nos narra algo importante. Está contando la historia de un rico y de un pobre llamado Lázaro. El versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado ¿qué? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y yo quiero que se quede usted en esta hora con ese detalle, llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aunque los perros venían y le lamían las llagas, y aún los perros venían y le lamían las llagas, el rico lo despreciaba por tener sus llagas, pero los perros lo buscaban para lamerlas. Versículo número 22. Aconteció que murió ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el ¿qué? El rico, y fue ¿dónde? Sepultado. Versículo número 23. ¿Y en qué? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y aquí encontramos algo importante. Recordemos, hermanos, que la pregunta es: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Podemos ver que esta historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, hay un hombre rico, un hombre que vestía de lino fino y hacía banquete, y en otro polo opuesto había un pobre Lázaro con llagas. Este hombre murió, los dos hombres murieron, pero uno de ellos, al abrir sus ojos, se encontraba en el seno de Abraham, pero el otro murió y se encontró en el Hades. Los ojos se le abrieron y de repente se encontró envuelto en llamas. Y yo quiero decirle a un amigo en esta hora: si este evangelio se predica es para salvación.
Si este evangelio se ha predicado durante tantos años, no es simplemente para entretenerlo a usted o a mí. Este evangelio se ha predicado durante tantos años para salvación, para que tú puedas salvar tu alma y no caigas como aquel rico que cayó en el Hades. Yo no sé si tú puedes creerlo, y yo no sé si para ti es algo de cuentos, yo no sé si es una historia o una filosofía, pero la misma palabra del Señor Jesucristo nos deja ver claro a dónde van a parar aquellos que no obedecen el evangelio. Y es algo importante, hermanos. Yo quiero que vayamos detallando, desgranando esta historia. Un hombre rico estaba despreciando a un hombre que tenía llagas. Quizás el rico, antes de entrar a su lugar de banquetes, se encontraba con aquel leproso. Y quizás, y perdónenme la expresión, aquel hombre rico estaba acostumbrado a los mejores aromas, a lucir las mejores vestimentas, pero antes de entrar a su lugar de banquete se encontraba con aquel leproso. Y yo puedo creer que él sentía repudio, que él sentía, y perdónenme la expresión, asco. Y hay que entender, hermanos, que la lepra, hay que entender que estas personas que tienen llagas, su apariencia física notoriamente es un poco difícil de asumir. Y cuanto más para estos hombres que no tenían misericordia, cuyo corazón estaba enredado en el deseo más peligroso, el amor al dinero. Y yo no sé, amigo, ¿cuántas veces tú has ignorado a Lázaro? Yo no sé cuántas veces tú te has topado con Lázaro y lo has esquivado y has sentido asco de él. Y yo quiero que vayamos entendiendo algo. El versículo 25 expresa, el versículo 24, perdón. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y yo quiero que tú sepas quién es Lázaro en esta historia. Amigo, acuérdate cuando recibiste la palabra de Dios. Aquel rico recibió sus bienes, pero tú acuérdate cuando recibiste la palabra de Dios y la despreciaste. Acuérdate cuando recibías invitaciones para ir a la iglesia y las rechazaste. Acuérdate cuando tocaban tu puerta y eran Lázaros pentecostales con sus llagas llenas de gotas de amor para hablarte de la palabra y tú te escondías detrás de la puerta. Acuérdate cuando recibías mensajes en el WhatsApp de Dios y los eliminaste. Acuérdate cuando recibiste el tratado, el flyer, el volante de aquellos que estaban con sus pies cansados y llenos de llaga bajo un tremendo sol abrasador o invierno congelador, con el deseo de predicarte de aquel Salvador, y lo único que hiciste fue rasgarlo y tirarlo al suelo con desprecio. Y ahora que te encuentras en el Hades, pides a Abraham que te envíe a Lázaro cuando tú lo despreciaste. Ahora que te encuentras en problemas, ahora que esa enfermedad casi que acaba con tu vida, ahora sí pides a Dios que envíe a alguien y te predique la palabra. ¿Por qué? Porque no amaste a Lázaro, porque no amaste a ese hombre que te predicó cuando te lo cruzaste en la calle. Y ahora pides en medio de tu dolor y de tu agonía a Dios que envíe a alguien. Yo quiero decirte, amigo, en esta hora, cuando alguien te habla de la palabra de Dios, es un Lázaro con llagas, con el deseo no de cansar tus oídos, sino de que tú y tu familia seas salvo.
Qué tremendas palabras de Abraham. Y ahora me pides que envíe a Lázaro, a quien despreciaste una y otra vez, para que moje la punta de su dedo en agua y sacie tu sed. ¿Te acuerdas cuando lo despreciaste al entrar en tu banquete? ¿Te acuerdas cuando ibas en el auto más nuevo, más valioso? ¿Te acuerdas cuando ibas de compra con tus trajes de dinero? ¿Te acuerdas cuando ibas con tus bolsillos llenos de dinero, con la mujer, la última modelo, y alguien te acercó a ti a predicarte la palabra de Dios y lo ignoraste, sentiste repudio, y ahora en tu condición, ahora sí necesitas de aquel Lázaro? No desprecies más a Lázaro, porque aquel que tiene llagas más adelante es el que puede saciar tu sed. Aquel pentecostal, aquel hombre de corbata y aquella mujer de falda, no lo sigas despreciando más. No te sigas escondiendo más tras la puerta, porque tú no sabes el día de mañana si ese hombre es el que va a saciar la sed de tu matrimonio, la sed de tus hijos, la sed de tu enfermedad y la sed de tu fe. Yo de ti no lo despreciaría más. Yo de ti no despreciaría tanta palabra. Yo de ti no despreciaría tantos Lázaros que te hablan por el WhatsApp, tratando de hablarte con sus llagas de amor. Yo no sé si usted quiere darle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. El rico despreció a Lázaro y sus llagas, sin saber que más adelante lo iba a necesitar para saciar su sed. Y yo quiero que aquí entremos en algo que puede sonar raro. Quizás usted no lo haya escuchado, hermanos, pero yo he estudiado esto, he tratado de sacarle qué es lo que las llagas de Lázaro nos quieren hablar a nosotros. Hermanos, hay diferentes tipos de llagas, benignas y malignas, grandes y pequeñas, que pueden salir en diferentes áreas del cuerpo, pero en su gran mayoría, en su interior, están llenas de un tipo de agua o aguasangre. Yo quiero que se vaya quedando con esos detalles. Lázaro tenía llagas y humanamente, digámoslo así, las llagas en su interior, no importa si son benignas o malignas, traen una especie de agua o aguasangre. Y hay algo especial, hermanos. No solo Lázaro tenía llagas, hubo otro ser maravilloso. Hubo alguien adicional a Lázaro, que al igual que el rico despreció a Lázaro, a él también le despreciaron. Hubo alguien que, aunque pocos lo saben o muchos lo saben, pero no lo quieren entender, hubo alguien que por su llaga curó, aleluya, lo que hoy nosotros conocemos como milagros. Al igual que Lázaro, hermano y hermana, amigo que me está escuchando, al igual que Lázaro, y el Evangelio de Lucas nos narra que Lázaro tuvo esta enfermedad. Isaías, el profeta Isaías, allí en el capítulo número 53, en el versículo 5, nos deja ver esta tremenda evidencia. Isaías 53, 5. No solo Lázaro sufrió desprecios, sino nuestro Señor Jesucristo. Narra el profeta Isaías: mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por qué? Y por su llaga fuimos nosotros curados. El rico no sabe a quién estaba despreciando. El rico solamente estaba viendo con sus ojos de altivez a Lázaro con sus llagas. Pero al igual que este hombre, no sabía que tiempo más adelante Lázaro podía saciar su sed. Yo te quiero decir algo a ti, amigo, que has venido escuchando la palabra de Dios a lo largo de tus años.
¿Cuándo es que vas a dejar de rechazar, de menospreciar las llagas de Lázaro y la llaga de Jesucristo? Quizás lo que tú necesitas hoy es dejar de rechazar estas llagas. Y hay algo importante aquí. Vamos a ser realistas. Hay muchas personas que ven a una persona con llagas, y perdónenme, lo digo con amor, les da repudio, les da fastidio. Hoy en día predicar el evangelio por la calle es como ver al rico despreciándonos a nosotros siendo Lázaro, sabiendo que nosotros tenemos llagas de amor para ellos. Cuando nosotros vamos por las calles y les predicamos la palabra de Dios, pareciera que fuéramos leprosos, pareciera que tuviéramos enfermedades, nos miran con desprecio y con asco. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en Colombia, con los que salíamos a evangelizar, nos escupían por predicar la palabra de Dios. Nos ven como algo raro, como algo extraño, sabiendo que más adelante, por la gracia de Dios, somos nosotros a través de esta palabra que les podemos dar de beber. Hombres y mujeres aborreciendo el evangelio, apenas ven a alguien con una Biblia y un tratado, les repugna, les da pudor. Pero te quiero decir algo, un día llegará cuando vas a necesitar de esta llaga, de este evangelio, de esta palabra, y vas a pedir a gritos, vas a buscar incansablemente una gota, una sola gota de este evangelio. Y espero que no sea demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque el rico estaba en fiestas. El rico tenía tanto dinero, estaba rodeado de tantas personas que él no pensó que le podía llegar la muerte. Y de repente hoy estaba aquí en la iglesia, y al otro día, como dice la palabra de Dios, despertó, sus ojos se le alzaron y apareció en el Hades. En otras palabras, en el infierno. ¿Tú sabes qué va a pasar mañana, amigo? ¿Tú sabes qué va a pasar mañana? Nosotros que estamos tan perdidos de la palabra de Dios y estamos tan metidos en las cosas de este mundo. Tú que estás en medio de los deleites pasajeros de este mundo, al igual que el rico, ¿tú sabes qué va a pasar mañana? ¿Tú sabes dónde vas a abrir los ojos el día de mañana? Tú ahora sigues menospreciándolo porque estás como este rico en banquetes, en fiestas, con tu buen coche, tu buen trabajo, tu buen dinero. Pero un día de repente las cosas te pueden cambiar, y hoy estar en el paraíso de tus banquetes y al otro día despertar en el Hades de la ruina. Ahora, hermano,